Habiendo número, queda abierto el acto. Dese cuenta de los asuntos entrados. La Cámara de Representantes remite una exposición escrita presentada por la señora representante nacional Verónica Barazano relacionada con la situación económica de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas. Oportunamente fue remitida a las comisiones de Hacienda e Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios. La Junta Departamental de Durazno remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Mario Monzón relacionada con la situación de seguridad en el país. Oportunamente fue remitida a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia. La Junta Departamental de Salto remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Carmen Ortiz relacionadas con una carta remitida por jubilados independientes del Uruguay. Ténganse presente. El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador José Carlos Cardoso relacionado con las empresas en las cuales la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas posee la mayoría del capital accionario. Oportunamente fue remitida al señor senador Cardoso. El Ministerio de Salud Pública remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informe solicitado por el señor senador Guillermo Besosi relacionado con juicios contra el Estado. Oportunamente fue remitida al señor senador Besosi. Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias. A la sesión ordinaria del 12 de diciembre faltó con aviso el señor senador Pablo Iturralde. Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 12 de diciembre del 2018. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Lucio Tocolán, en mayor consideración, a través de la presente, solicito al cuerpo me conceda licencia al amparo artículo 1 de la Ley número 17.827 del 14 de septiembre del 2004 por motivos personales el día 13 de diciembre a partir de la hora 16. Sin otro particular, saludo a la señora Presidente muy atentamente, senadora Daisy Tourné. Vamos a votar la solicitud de licencia leída. 16 en 16. 16 en 16 afirmativo. Queda convocado el señor Gerú Pardiñas, quien haya prestado la promesa de estilo. El Senado ingresa en la consideración del orden del día. Moción presentada por varios señores senadores. No, esto... No, está equivocado acá. A ver. Y la otra... Bueno, no tengo, no está el papel. La reforma del reglamento. Sí, ya sé que es la reforma del reglamento. El Senado entra a la consideración del reglamento del Senado. Reforma, tiene la palabra. ¿Quién? El senador Garín. Gracias, Presidenta. Buenos días. Venimos a traer la propuesta que ha elaborado la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado al plenario del cuerpo, donde se está proponiendo la modificación al reglamento del Senado a partir de una propuesta integral que se hizo incluida en la carpeta 783-2017, pero que también, más adelante vamos a comentar, tiene incluidas otras modificaciones que ya estaban incluidas en otras carpetas y que habían sido presentados previamente por diferentes senadores que integran este cuerpo. La fundamentación de la modificación, señora Presidenta, tiene el objetivo general de hacer una adecuación del reglamento del Senado vigente, actualizando el mismo a las nuevas circunstancias y realidades del cotidiano quehacer de la Cámara de Senadores. Las modificaciones surgen como adecuaciones derivadas de los resultados y aprendizajes recientes generados en la operativa del Senado, y su aplicación será válida tanto para la instancia plenaria como para sus comisiones. También incorpora innovaciones en el accionar durante el debate parlamentario, que, como ha sido generalizado en este siglo XXI, busca de ser más sintético y que exprese una mayor síntesis en las expresiones del tratamiento de los temas, en virtud de, bueno, los tiempos modernos exigen síntesis
porque poco a poco nos vamos acostumbrando que todo hay que transmitirlo en pocos caracteres y bueno. Y no escapa a esta realidad general que el debate parlamentario está sufriendo esas consecuencias generales y que en virtud de eso se proponen algunos aspectos de modificación del reglamento para hacer posible esas adecuaciones. Dicho esto, también comentar de que la modificación propuesta tiene como objetivo secundario buscar una armonización del reglamento de las dos cámaras del Parlamento, especialmente teniendo en cuenta de que se ha dado una reestructura del reglamento de la Cámara de Representantes. Esto sucedió en el año 2014 y ahora lo que intentaremos hacer es que el reglamento del Senado tenga una similitud importante con el reglamento de la Cámara de Representantes, de manera tal de que en última instancia nuestro Parlamento se maneje con los mismos criterios en cuanto a la ordenanza de su funcionamiento. Vale la pena decir que el reordenamiento y las nuevas disposiciones que se establecen se organizan en función de dar más claridad a aspectos operativos de la Cámara. En primer lugar, se trata de ordenar el funcionamiento en los diferentes periodos dentro de una legislatura, los cuales ahora quedan establecidos con mayor precisión. Y una segunda orientación general para reestructurar el reglamento del Senado es que se trata de ordenar el conjunto de acciones que se deben tener en el transcurso de una sesión ordinaria de nuestra Cámara. Adicionalmente, vamos a ver que se establecen disposiciones para resguardar las garantías de la transparencia en el desempeño del legislador y de la propia función legislativa de la Cámara, así como adecuar algunas disposiciones de carácter administrativo que a nuestra manera de ver, como lo vimos en la comisión, ofrecerán mayores garantías y transparencia sobre el actual de legisladores y funcionarios que integran esta Cámara del Poder Legislativo. Planteados los objetivos generales y los objetivos particulares que orientaron esta modificación, vale la pena comentar que las razones de un reglamento están claramente establecidas en primera instancia por la Constitución de la República, donde el artículo 105 de nuestra Constitución establece que cada Cámara se deberá gobernar interiormente por el reglamento que se dicte y reunidas ambas en Asamblea General por lo que ella se establezca, pero está claro que el artículo 105 establece que cada Cámara debe gobernarse con su propio reglamento y que este reglamento que vamos a poner a consideración trata de dar respuesta a las disposiciones que actualmente tenemos para el funcionamiento de la Cámara, de haber citado esta sesión extraordinaria para abordar el estudio de las modificaciones y poder eventualmente aprobar sus modificaciones con la mayoría simple de los integrantes del cuerpo. Como ya habíamos dicho, las modificaciones que se van a sugerir son adecuaciones que surgen del aprendizaje de esta propia Cámara. Recordemos que el reglamento vigente es un reglamento que fue originalmente aprobado en marzo del 1985 y que en estos momentos estamos usando lo que sería la 12ª modificación que se hizo en mayo del año 2008. O sea que tenemos un reglamento que desde hace más de 10 años está operando. También es importante recalcar que la presencia de un reglamento siempre es un aspecto muy relevante en el funcionamiento de una institución democrática como es el Parlamento, que 10 años
de funcionamiento democrático siempre van generando mejoras y avances en la gestión de la democracia, porque en última instancia la democracia es una construcción social, y que las razones de este ajuste del reglamento es poder incorporar todos esos aprendizajes, esas nuevas disposiciones para ordenar el funcionamiento de la Cámara que se han generado en los últimos años y que muchos ya eran de uso regular en la Cámara, pero que no estaban previstos en el reglamento vigente. Ni que hablar que siempre un reglamento significa una oportunidad de darle estabilidad a la democracia republicana, por cuanto da la oportunidad a que, en última instancia, todo lo que está en el reglamento queda apartado de la interpretación del legislador y todo lo que sea certeza en el funcionamiento del plenario de la Cámara o de los ámbitos legislativos de nuestra Cámara siempre quedan mejor resguardados en un reglamento, ni que hablar que son válidos para la interpretación del legislador en cada momento y también son válidos cuando hay renovación de la integración de la Cámara por los periodos electorales. De esa manera le damos más estabilidad al funcionamiento de la Cámara y se resguardan siempre tener las mismas reglas de funcionamiento. Con estos objetivos y repasar algunos fundamentos de la necesidad de una Cámara, de un reglamento, voy a presentar ahora en dos secciones los procedimientos que llevamos adelante para hacer esta propuesta que hoy los señores y las señoras senadoras tienen sobre la mesa de trabajo para analizar. Y después vamos a comentar rápidamente cuáles son las modificaciones incorporadas al reglamento para, en última instancia, proceder a su debate y eventual aprobación. ¿Cómo procedimos para llegar a esta propuesta que eleva la Comisión de Asuntos Administrativos al plenario? Esta es una discusión que se inició en mayo del año pasado, donde se utilizó la propuesta de modificación integral del reglamento que está incorporada en la carpeta 783/2017. Recordemos que esa propuesta es una sugerencia de la Secretaría del Senado que dio estado parlamentario la bancada del Frente Amplio, y que una vez ingresada a la Comisión de Asuntos Administrativos, los integrantes de la misma acordamos utilizar esta carpeta como una orientación general a los efectos de proceder a este trabajo de modificar el reglamento. No obstante, también quedó acordado en esa instancia de que a lo largo del abordaje de este trabajo se iban a tratar de dar respuesta a 5 carpetas que ya habían sido presentadas con diferentes propuestas de modificación, concretamente en la carpeta 451/2016, que había sido presentado por el senador Bordaberry, referente a las comisiones de investigación en el Senado, la carpeta 531/2016, también por parte del senador Bordaberry, misiones al exterior y disposiciones administrativas referentes a informar actuaciones y gastos de los legisladores y funcionarios que participen en las mismas. Carpeta 562/2016, presentado por el senador Agassi, misiones al exterior, también disposiciones administrativas referidas a informar actuaciones y gastos legislativos, y gastos de legisladores y funcionarios que participan en las mismas. La cuarta carpeta que ya estaba presentada era por parte del senador Pablo Mieres, es la número 722/2016, refería a llamados a sala y los tiempos de intervención de los legisladores en instancias de llamados a sala. Y, por último, la carpeta 792/2017, presentada por el senador Heber, con temas tiempos de intervención en los llamados a sala.
Con estas 6 carpetas que he mencionado, se llevó adelante un proceso de debate e intercambio entre los legisladores, los integrantes de la Comisión de la Secretaría del Senado, también con una activa participación de la propia Secretaría de la Comisión, que ha estado trabajando muy activamente y quiero mencionar el invalorable aporte que nos han hecho en virtud de que incluso hasta el día de ayer estuvieron haciendo adecuaciones en el texto de la propuesta que salió de comisión y finalmente, tras un periodo de un año y medio, donde la comisión trabajó a lo largo de 25 sesiones, procesó el conjunto de modificaciones que están incluidas en la propuesta que vamos a analizar con detenimiento un poco más adelante. Quiero destacar de que este fue un proceso de estudio muy pormenorizado que involucró intercambio de opiniones sobre los beneficios y los riesgos de las modificaciones y agregados que se han realizado. Se hicieron diferentes ensayos sobre los posibles efectos de implicancia en escenarios prospectivos y otro conjunto de acciones que dieron como resultado final el logro de una síntesis política que se refleja en la propuesta que está a consideración, donde buena parte de los artículos que integran han sido aprobados por la unanimidad. Debo mencionar que en particular en el último año, que fue donde se llevó adelante la síntesis política que expresa el proyecto a consideración del cuerpo, ha sido muy relevante el aporte del senador Heber en haber ayudado a conseguir esa síntesis que, como decía, se ha expresado en un conjunto de artículos donde predomina la unanimidad para su aprobación. Concluido el trabajo, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación de las modificaciones, donde muy sintéticamente queremos mencionar que la propuesta consta de 190 artículos que están incluidos en 28 capítulos, de los cuales hemos esquematizado para presentar en este cuerpo en 4 categorías que las voy a mencionar rápidamente y después voy a detenerme con detalle en la primera categoría. En la primera categoría se incluyen 36 artículos que son los que tienen los cambios más significativos respecto al actual reglamento. Estos artículos incluyen importantes modificaciones o directamente incorporan innovaciones al reglamento. Como los voy a tratar con detenimiento más adelante, solo menciono que son 36 artículos. Una segunda categoría está integrada por 73 artículos que tienen modificaciones menores de texto. La mayoría de las veces refieren a ajustes de referencias al tener un reordenamiento el articulado. Y voy a sugerir a los señores senadores y senadoras de que puedan observar el informe que hemos presentado, porque ahí además se presentan subrayados algunos artículos que tienen pequeñas modificaciones en el texto, pero que no tienen efectos sobre las disposiciones reglamentarias. Todos esos artículos que tienen esta segunda categoría, insisto, pequeñas modificaciones de su texto, no tienen implicancias reglamentarias y además tienen en común el tema de que tienen un cambio de numeración respecto al reglamento vigente. Insisto, en esta segunda categoría son 73 artículos.
Hay una tercera categoría de artículos modificados, donde la modificación que tienen es una variación de la numeración respecto al reglamento vigente. De vuelta, en el informe que se dispone y que se ha distribuido desde la Secretaría, los 71 artículos están ahí expresados uno a uno. Por último, hay una cuarta categoría que es con respecto al reglamento vigente, no tienen ni cambio de texto ni cambio de numeración, son 10 artículos y también en el informe están explicitados cuáles son. Recordemos que todos los artículos que están informados en el informe siempre hacen referencia al articulado que ha surgido de la Comisión de Asuntos Administrativos y que esta aseveración que hago también está reflejado en el propio informe que se ha puesto a consideración de la Cámara. Por último, indicar que respecto al reglamento vigente hay una propuesta de suprimir 8 artículos, insisto, se proponen retirar 8 artículos del reglamento vigente. Señora Presidenta, por último he dejado, y vuelvo a la categoría primera, que son artículos que tienen modificaciones significativas en el reglamento del Senado y que voy a pasar a comentar rápidamente en virtud de que dispongo de bastante poco tiempo. Aquí están planteados esencialmente mejoras en la definición de los procedimientos que ordenan el funcionamiento de la Cámara o de las comisiones. Las hemos agrupado en 14 grupos que los voy a mencionar muy rápidamente. Un grupo, el primero, refiere a establecer con precisión la extensión de los periodos ordinarios de una legislatura y los criterios para establecer eventuales periodos extraordinarios, así como también cómo se debe proceder para iniciar cada periodo ordinario. El segundo grupo refiere a nuevas disposiciones para levantar a las sesiones, donde se establecen nuevas disposiciones para levantar las sesiones. Aquí se incorporan procedimientos que ya se aplican habitualmente, pero que no estaban en el reglamento vigente y ahora son incorporados a partir del artículo 30. Olvidé decir que en el apartado anterior, en el primero, las modificaciones alcanzaban el artículo 10 y 11. Voy al tercer grupo. Refiere a la convocatoria e instalación de las sesiones. Voy a precisar 5 minutitos más, si es posible. No hay prórroga. Bueno, entonces redondeo. Me quedaron informar algunas modificaciones que están disponibles en el informe. Señor senador, es porque es una discusión única y es un proyecto de resolución. Así que, por favor, sintéticamente. Sí, termino, señora presidenta. En realidad me faltaron presentar los últimos grupos, pero están claramente explicitados en el informe, con lo cual estaría sugiriendo al plenario de la Cámara, en virtud de la decisión que tomamos y el acuerdo que conseguimos en asuntos administrativos, de poner a consideración este proyecto y proceder a su votación tras la consideración pertinente. Era cuanto teníamos para informar. Gracias. Gracias, señor senador. Continuando con por una cuestión de orden, tiene la palabra la senadora Turné. Gracias, presidenta. Es simplemente para proponer un cuarto intermedio de 20 minutos. Por un cuarto intermedio de 20 minutos se va a votar. 20. Así arreglan los 24 en 26 afirmativo.
Bueno, retomamos la sesión. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Bordaberry. Gracias, señora Presidente. Quiero tener un recuerdo para el senador Agassi, con quien iniciamos este proceso de reforma del reglamento que integraba antes la Comisión de Asuntos Administrativos, y con él presentamos una serie de propuestas de modificaciones que luego fueron tomadas en una reforma global del reglamento y con el que trabajamos. Creo que en términos generales se está modernizando en forma adecuada el reglamento del Senado, adecuándolo a la realidad, tomando el reglamento de la Cámara de Representantes algunas cosas buenas. Y me parece que también es positivo ver que creo que en el 99% de los artículos nos hemos puesto de acuerdo. Quizá la discrepancia nos queda la del artículo 46, que es una discrepancia menor que la de las sesiones extraordinarias, pero no cuándo pueden sesionar, que se sigue manteniendo el régimen actual, sino cuándo pueden ser convocadas. La mayoría entendió que deben ser convocadas no por 5 senadores como hasta ahora, sino por 11. Y nosotros entendíamos que no era muy práctico, porque generalmente cuando se va a convocar a una sesión extraordinaria hay poco tiempo, y entonces, porque es extraordinaria. Y si le agregamos que estamos en algún momento de receso, por ejemplo, salir a buscar y a encontrar a 11 senadores no es lo mismo encontrar 5, y en definitiva facilitar o no la convocatoria. De todas formas, para que se sesione después se requiere una mayoría absoluta de una mayoría total de componentes de la Cámara, o sea que en realidad en ese sentido estaba todo cubierto. Pero bueno, es un tema muy menor que no tiene que empañar que haya un acuerdo sobre 190 artículos, sobre los otros 189. Me parece que lo primero que hay que destacar es ese acuerdo sobre 189 artículos. Y quizás para complementar la excelente presentación que hizo el senador informante, el senador Garín, que no le dio el tiempo, sí me voy a permitir señalar los cambios que él no tuvo tiempo para analizar. Ese del artículo 46 es uno al que ya hice referencia y reitero que es menor. Ahora, a propuesta del senador Heber, creo que se ha hecho un cambio muy bueno del artículo 109 en cuanto a las definiciones de las mayorías que se requieren para tomar decisiones. El viejo reglamento decía mayoría global de 2/3, o mayoría global de 3/5, o mayoría absoluta y global, y no es la terminología en que usamos normalmente. Lo que normalmente llamamos mayoría global es mayoría del total de componentes de la Cámara. Y lo que decimos mayoría absoluta, perdón, que es mayoría absoluta de los componentes de Cámara, y lo que se llamaba mayoría absoluta parcial en realidad es de más de la mitad de los presentes. Entonces llamar las cosas por los términos que usamos habitualmente parece ser mejor, más claro, gana en legibilidad, gana en entendimiento, y vamos a presentar todos los integrantes de la comisión, creo, una modificación de ese artículo 109 como moción para tomar el texto que propone el senador Heber, y de esa forma también cometerle a la Secretaría que adapte en el articulado a esta terminología todos los artículos y luego nos informe, lo cual creo que es una última mejora de las muchas mejoras que ya tiene el texto que se está proponiendo, y que en algún momento tenemos que parar de mejorarlo, por eso lo estamos votando en este momento. Me permito señalar sobre las votaciones, señora Presidente, que quizás en algún momento debiéramos poner a funcionar este aparato que tenemos todos acá adelante. Que este aparato
casi al final de la legislatura pasada, lo instalaron, empezamos a probar cómo votar. Creo que provocó el mal humor de su antecesor, que se reía un poco menos que usted en el periodo pasado, hoy ministro de Economía, que no tenía un gran humor y 2 o 3 veces cuando no funcionó dejamos de usarlo. Me parece que sería bueno las votaciones electrónicas fueran la regla, obviamente porque aparte sirve para el propio control de las votaciones. Fue una chanza nomás, no se enoje, senador Pintado, no se vaya a enojar, pero no es, tiene muchas virtudes el ministro de Economía, conocimientos, etcétera. Vamos a decir verdad que no es una persona que hace bromas a cada rato, ¿no? Y eso no es malo que se diga, no es una crítica, es una realidad. O hace bromas a cada rato. ¿No? Bueno, algunos son más bromistas, otros menos bromistas. Lamento si ofendí algo, si lo ofendí, retiro lo dicho, senador Pintado, así le evito la intervención. Está dicho lo de las mayorías. Creo que hoy, apenas aprobemos esto, vamos a poner a funcionar este reglamento en la moción de censura que está prevista para las 12 y vamos a ver quizás una de las grandes modificaciones, que creo que eso es también fruto de una propuesta del senador Heber que hay que valorar, que es en el del régimen de las interpelaciones. El senador Mieres me dice, disculpe, pero tuvo de gestor en la comisión el senador Heber de la propuesta del senador Mieres. Voy a reconocerlo, la propuesta no es mía, así que no me la estoy adjudicando, pero creo que es muy bueno el cambio profundo que hay en lo que refiere al régimen de interpelaciones, que a veces se hacen un poco interminables, tanto cuando habla el interpelante como cuando contesta el ministro. Se le da más tiempo al ministro de respuesta, pero se empiezan a limitar los tiempos y hoy lo vamos a ver. No va a ser la de hoy de tarde, para tranquilidad de las taquígrafas, de esas sesiones interminables, sino que cada uno va a tener su tiempo acotado y al tener tiempo acotado va directamente a decir lo importante y me parece que eso es algo bueno que va a mejorar la calidad de la discusión además, porque no va a estar permitido hacer lo que estoy haciendo yo de irse por las ramas, porque si uno se va por las ramas termina no diciendo lo importante que tiene para decir. Y eso creo que es un aporte importante de esto. También tenemos una propuesta de último momento, modificación del artículo 137. Agradecemos a funcionarios y técnicos de la Cámara que nos hayan hecho ver un error que tenía el reglamento vigente y que se va a cambiar por ese motivo. El cambio es que, siendo los secretarios de particular confianza, alcanza con la mayoría del cuerpo para destituirlos y cesan cuando termina el periodo legislativo. El otro cambio que creo que es importante es el que está establecido en el artículo 147, que viene a corregir un problema de las comisiones investigadoras. Antes se le daba a aquellos que son investigados, se decía que se le tenía que dar vista antes de que la comisión investigadora realizara su informe. Y eso era una incongruencia, porque ¿cómo vamos a dar vista de algo si todavía no llegamos a las conclusiones de quiénes son los imputados? Y eso llevó a afectar el derecho de debida defensa de los imputados, y eso lo vimos en la comisión investigadora de ANCAP, que en definitiva se mencionaba una cantidad de personas y habían sido citadas para que declararan, pero cuando estaban las conclusiones no pudieron rebatirlas antes que vinieran al cuerpo. Y ahora sí, lo que se establece expresamente es que, concluida la investigación realizado el informe, se le da vista a los involucrados para que ellos expresen su opinión y vengan las dos opiniones a la Cámara para que resuelva. Creo que eso es muy garantista y va a también prestigiar el trabajo de las comisiones investigadoras, porque la comisión investigadora que realiza su informe sabe que ese informe podrá ser rebatido por el propio investigado y entonces tendrá que extremar aún más sus fundamentos. También creo que en
En el artículo 165 se da solución al tema muy controvertido de los legisladores que abandonan sus sectores parlamentarios. Obviamente que se les permite definir su actuación como agrupación distinta, pero obviamente que se prevé que eso no sea una fuente para que todo el mundo se convierta en agrupación y empiece a percibir dinero como tal. Entonces se está previendo eso, que creo que es otra buena solución a una laguna que existía, me parece a mí. Y por último, también hay un cambio en el tema de los plazos, desde cuándo se cuentan los plazos para otorgar venias, que era una cuestión bastante debatida, que creo se arregló bastante bien en el artículo 186. Y finalmente un tema que siempre es complicado y que cada tanto aparece en la opinión pública, que es el tema de las misiones y comisiones oficiales al exterior. En ese caso se termina funcionando una propuesta del senador Agassi con una propuesta nuestra, donde encontramos puntos de acuerdo que creo que fueron buenos y obviamente que se transparenta esto, ya era transparente, perdón, se hace público esto, no es correcta la palabra transparente, se hace público la forma en que se toman las decisiones, que me parece que es importante, y se separa las misiones y comisiones oficiales desarrolladas en el exterior financiadas por el Senado, en la que participan integrantes o funcionarios de la Cámara cuyo motivo sea la asistencia a organismos internacionales de los cuales el Parlamento uruguayo forma parte, y se les exige que brinden un informe, y al hacer esto se está remitiendo a el día que el Senado de la República tomó la decisión de integrarse a esos organismos. Se separa eso de aquellos en los cuales no son convocados a través de los organismos y en ese caso deben ser comunicadas por parte del presidente del cuerpo con un informe de los motivos, la justificación, el tiempo de duración, el número y justificación de los integrantes que asistirán. Yo creo que esto es muy bueno porque muchas veces vienen informes de misiones que se realizaron y quedan en el candelero de la opinión pública los que viajaron. Y es bueno que se sepa que esos viajes son informados y que todo el cuerpo tiene conocimiento. Y si alguien no está de acuerdo, cuando se le informa, tiene la oportunidad de manifestarlo. Y eso es en beneficio de quien concurre representando al Parlamento en esas misiones. En realidad, es decir, ya no pasa a ser responsabilidad solamente de quien viaja, sino responsabilidad de todo el cuerpo que está informado y obviamente que eso creo que nos va a ayudar a todos, incluso cuando nos preguntan. Así que me parece que esa es una buena solución. No es a la que nosotros aspirábamos inicialmente, tampoco es a la que aspiraba inicialmente el senador Agassi, pero creo que entre los dos se encontraron un camino de confluencia que va a ayudar reitero, a que se haga público y que todos asumamos la responsabilidad de que quienes concurren a estas misiones concurren en representación de todos y no a título personal porque consiguieron que se les designara. Así que me parece que ese es también un avance en lo que refiere a la mejora del reglamento. Con esos cambios en el artículo 137 y ese cambio en el artículo 109 y la autorización para que los secretarios adecúen el texto y luego en los informes, nosotros vamos a votar favorablemente este artículo, incluso el artículo 46, porque me parece que por más que no estemos de acuerdo, más vale que salga por unanimidad, más siendo un tema menor como es. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Se comunica al cuerpo que en virtud de la licencia concedida al señor senador Leonardo de León por los días 11 al 13 de diciembre y habiendo presentado nota de desistimiento los señores Felipe Carballo y Cristina Lustenberg por el día 13 de diciembre, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria, el cuerpo queda convocado por ese día el señor
Saúl Aristimuño, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Asimismo, se comunica al cuerpo que en virtud de la licencia concedida al señor senador Leonardo de León por los días 19 y 27 de diciembre y habiendo presentado nota el señor Felipe Carballo comunicando que acepta la convocatoria para integrar la Cámara de Senadores por los días mencionados, queda convocado el señor Felipe Carballo, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Heber. Brevemente, señora Presidente, porque tanto el miembro informante, el senador Garín, como el senador Bordaberry ya han explicado qué consiste. Algunas puntualizaciones. Son 4 artículos que vamos a modificar. Mejor dicho, a desglosar alguno de ellos para modificar otros, simplemente para dejar constancia. El primero de ellos es el artículo 15, que es el tema de la promesa y juramento. No sé, ya se modificó el reglamento en el periodo pasado, a moción de un señor senador, en que se sacó el tema del juramento por la promesa. Nosotros proponíamos en aquella instancia que se pudiera establecer las 2 condiciones, que quiere prometer, promete, que quiere jurar, jura. Porque los ministros de la Suprema Corte juran, el presidente jura, los ministros juran, todos juran. Yo no digo que sea como en otros senados de la región donde ponen una Biblia en el medio, ponen la mano y juran ante Dios. Pero me parecía que aquellos que les parece más relevante jurar por su honor, fuera una posibilidad a la hora. Pero es un detalle totalmente menor, pero si era menor, se podría haber llevado las 2 opciones. Parece que no es tan menor. Entonces, eso simplemente a modo de constancia, porque nos hubiera gustado. El artículo 46, las 5 firmas a 11 firmas. Es cierto que el Senado en la actualidad puede ser citado por 5 firmas, pero para sesionar necesita 11. Pero también es cierto que hay sectores políticos, partidos políticos, que con las 5 firmas quieren dejar patentado un hecho político. Y me parecía importante dejarlo, pero no se entendió así. Hemos tenido estas 2 discrepancias en la comisión. Es verdad, 5 firmas citan, pero si no hay 11 en sala, no puede sesionar el Senado. No es grave el cambio. Me parece que la moción original que decía 16 era muy mala y celebro que se hayan acercado a 11. A mí me hubiera gustado dejarlo como estaba. Por eso nosotros no vamos a acompañar este artículo. En aras, 11 firmas y no 5. En aras de los partidos que no tienen, no estoy diciendo que no vamos a acompañar esta modificación, aunque hay mayoría como para ser sancionado. El resto del reglamento tiene un criterio de concentrar la discusión, resumir la discusión. Las interpelaciones no pueden durar 3 horas el miembro interpelante y 5 horas el ministro contestando, porque si hay 3 horas de preguntas, seguramente hay 5 horas de respuestas. Y no escapa a nadie que a veces el hecho de cansar la Cámara es parte integrante de una estrategia de carácter político del miembro interpelante o del ministro, según sea el caso. Y eso va en desprestigio de este instrumento. Y creemos que realmente establecer 1 hora para el miembro interpelante, otra hora para el ministro y después media hora para cada uno, son 3 horas y 15 minutos al final para redondear lo que fue Eso salva el instrumento. No es ni a favor del ministro ni a favor del miembro interpelante, porque además estos roles se cambian. Así espero. Entonces, lo que hoy son interpelados, mañana pueden ser miembros interpelantes. Entonces, la risa va por barrios en este sentido y creemos que
hoy que está en régimen de debate libre, o sea que los senadores tienen tiempo indefinido, y el ministro también tiempo indefinido, no va acorde con las nuevas prácticas y la necesidad de resumir, de condensar, de concretar las preguntas. Ahí se habló en algún momento de limitar las preguntas, se desechó eso, o sea que no va a haber límites de preguntas, pero sí de tiempo. Se tendrá que preparar el miembro interpelante para en una hora formular su planteo y en una hora el ministro contestarlo. Las interrupciones, que son de 5 minutos, a veces se utilizan como forma de interrumpir o cortar un poco al orador. Y lo que buscamos en el reglamento es que realmente sea una discusión. Entonces la interrupción tiene que ser sobre el tema y tiene que ser 3 minutos, no necesariamente tiene que ser 5. Es una interrupción, no una exposición. Y nos parece que eso también ayuda, ayorna a que un parlamento sea más ágil en su propia discusión. Porque 5 minutos a veces uno se queda y hace tiempo, porque tiene tiempo para poder hablar y reitera conceptos que ya se dijeron, que se pueden decir en 3 minutos, utiliza los 5 minutos. Y eso no ayuda a nuestra discusión. Hay un tema que no estaba en nuestro reglamento, que sí estaba en el reglamento de la Cámara y que se instrumentó incluso a propuesta de los señores secretarios, que yo quiero agradecer mucho en nombre de la Comisión, como presidente de la misma, el aporte que han tenido los 2 secretarios del Cuerpo y los prosecretarios del Cuerpo, que nos ayudaron, además de la Secretaría de la Comisión, que ha hecho un trabajo impecable y que ha tenido un trabajo tedioso, reiterativo, con comparativos, porque todos sabemos que miramos esto con mucha atención porque hace de la discusión democrática de este cuerpo. Pero quiero tener este reconocimiento para todos los funcionarios y en especial los del cuerpo que trajeron propuestas, que le pedimos redacciones y que ayudaron mucho a este trabajo durante el tratamiento de este año. Y quería terminar señalando esto que había empezado a señalar. Las cuestiones de asuntos políticos, por un asunto político, no estaban en el reglamento del Senado. Y es necesario tenerlo. Ponemos que el asunto político no se derive en una discusión interminable. Y por eso se establece que, bueno, que tengamos tiempo de un asunto político, 15 minutos por bancada, yendo quizás a algo que deberíamos de continuar modificando. No lo podemos hacer ahora, pero el vocero, el miembro, el elegido de las bancadas, de los sectores políticos, es mejor tenerlo para poder concentrar la discusión. Pero no está. Es una idea que la tiro para seguir discutiéndola más adelante. Sí está en este tema de la cuestión de asunto político, donde se establece que los sectores políticos que están constituidos tengan 15 minutos para decir lo suyo, porque es una cuestión política. No es un proyecto de ley, es una cuestión política. En 15 minutos se tiene que plantear el tema de la cuestión política y votar lo que el Senado determine en función del planteo que se hace. 15 minutos es más que suficiente como para hacer ese planteo, que antes no existía. Antes no existía. No es necesario, para hacer una cuestión de carácter político, hablar 1 hora ni media hora. En 15 minutos se puede concentrar lo que hoy es 5 minutos estirando la interpretación del reglamento, porque no existe. Entonces la presidencia se ve en la obligación de hacer una interpretación ahí entre comillas, donde le da 5 minutos. 5 minutos no es suficiente, cuando no está en el reglamento. Lo que se establece son 15 minutos y cada una de las bancadas y los sectores políticos que constituyen tendrán 15 minutos cada uno para contestar la cuestión política. Yo creo que es un buen proyecto,
y celebro el trabajo de todas las bancadas con la amplitud y el sentido constructivo de tener un instrumento más adecuado a nuestros tiempos. No descarto las modificaciones futuras, pero vamos con un reglamento que va concentrando la discusión para que los discursos no se nos vayan al final con una observación siempre válida de la mesa, diciendo a veces se va del tema, algo que es difícil de determinar porque siempre los temas en la discusión general tocan otros y terminamos hablando de otros que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto a consideración. Entonces tratamos de ir concentrando. Ya el límite de tiempo ayuda a que no se nos disperse la discusión. Y me parece que eso es positivo para el Parlamento. En los años que tengo en esta casa me parece que es un mejor reglamento. No es perfecto, nada es perfecto en lo que hace el hombre, pero seguramente esto nos va a ayudar a concentrar la discusión y a tener la condensación de argumentos que es necesario tener para fundar las posiciones políticas de cada uno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Quiero dejar constancia que promesa o juramento con Biblia, Corán o lo que fuere, jamás de los janases, porque este es un Estado laico, gracias a don José Valle de Ordóñez. Nada más. Tiene la palabra el senador Pintado. Sí, presidenta, voy a aceptar las disculpas del senador Bordaberry en la referencia al compañero Danilo Astori, porque cuando uno asume determinadas responsabilidades no se está acá por otro atributo que no sea la decisión soberana de la gente. Y para hacer ciertas aseveraciones hay que conocer a la gente un poco con mayor cercanía. Yo tengo una opinión diametralmente opuesta sobre el sentido del humor del compañero Astori, pero no es lo que estamos juzgando acá. Lo que sí queda establecido que es un arte hablar con humor, hacer chanzas y bromas para que éstas no dañen. Un arte que no todos tienen y por eso acepto las disculpas del senador Bordaberry, que demuestra que no tiene un arte muy que las hace suya la senadora Paisé, que demuestra que no es un dotado en el arte del sentido del humor y la forma de expresar la broma. Y además hubiera empequeñecido un trabajo que conducidos por el senador Heber en su momento, por el senador Garín en otro, nos demandó mucho esfuerzo, mucha participación de todos y un resultado que, como bien se decía, no es el que uno espera, no es el que uno quiere, pero que yo lo considero como un paso más hacia esa resolución de una especie de esquizofrenia de acción que tenemos, porque acá funcionamos en el recinto como el siglo XIX, en el ambulatorio estamos en el siglo XX y fuera de esto estamos en el siglo XXI. Habría que en algún momento que el Parlamento funcionara como en la época en la que estamos. Y por lo tanto, me parece que es bueno el paso que estamos dando, aunque todavía no hemos llegado al siglo XXI. Y que el hecho de hablar mucho no le quita ni profundidad al debate, ni severidad, ni rigurosidad, ni resolución de los problemas políticos que estamos planteando. Ahora, hay un error de información. Nosotros en esta legislatura empezamos usando este aparatito votando. Solo que se descompuso en algún momento y el vicepresidente era el compañero Sendik. Se descompuso en algún momento y después no lo usamos más. O sea, no es... hasta allí tenemos falta de conocimiento de la realidad de cómo usamos ciertos mecanismos. ¿Qué es lo que pretendemos con el reglamento este? Lo voy a resumir, ya se han dicho varias cosas. Reordenar conceptualmente, porque tenía una incoherencia general el reglamento. Los capítulos le dan un ordenamiento racional, conceptual diferente. Equiparar muchas de las cosas con la Cámara de Representantes, porque creo que estamos acercando dos mundos que aparentemente son tremendamente diferentes y no deberían serlo, salvo
las especificidades de la tarea del Senado. Y en tercer lugar, algunos artículos que le aportan racionalidad, equiparación con los tiempos modernos y publicidad, como se decía. A mí no me gusta el término transparencia, lo he dicho acá. Hay autores que siempre recomiendo sobre cómo funciona la transparencia. Algunos la asocian a la pornografía, no en el sentido sexual, sino en el sentido intelectual. Ahora bien, se nos decía, es un capricho que nosotros nos mantengamos adheridos firmemente a la propuesta del senador Julio María Sanguinetti, que en su momento propuso cambiar el juramento por la promesa. No es un capricho, creo que esa incorporación del senador colorado en aquel momento, Julio María Sanguinetti, de cambiar juramento por promesa, le da un sentido más republicano al artículo. Va a haber que modificar, como se dijo, adaptar los textos al 109, que me parece que en este cuarto intermedio hicimos los cambios necesarios para abandonar una terminología que es más de la cotidianeidad que del trabajo nuestro. Y lo mismo que el artículo 137. Y en el de las misiones del exterior hicimos varios aportes, además del senador Agassi y el senador Bordaberry, en el sentido de la rendición de cuentas de las misiones a las que vamos, por qué, cuáles son los resultados, que más allá de que los legisladores no le den ninguna atención, la mayoría, siempre es bueno que esté ahí porque a los ciudadanos puede interesarles. Entonces vamos a tener que modificar el 109, yo creo que podríamos estar redondeando una votación en general, sin lectura de los artículos, salvo los que se desglosen. Y voy al artículo de por qué cambiamos las mayorías, que en principio queríamos que fuera 16 para citar una sesión. Y esto no va en menoscabo de las minorías, sino lo que no se quiere es que 5 legisladores per se generen un hecho político cuando lo que en realidad sirve es la voluntad de todos para que la sesión funcione. Era excesivo poner mayoría absoluta para la convocatoria, es verdad, lo comprendimos, es así. ¿Y por qué aparece el número 11? Porque es el que la Constitución encontró como razonable para que las minorías convoquen a un ministro a sala. Y si ese es el número que se encontró como razonable, 1/3 de miembros del cuerpo para convocar a un ministro, podría valer, y así lo entendimos, para convocar una sesión extraordinaria. Después, para que funcione, es otra cuestión. Solo un agregado a lo que ya se dijo de las interpelaciones. También la Cámara, por mayoría absoluta, llegado el caso, puede resolver que el interpelado y el interpelante tengan un régimen de debate libre. Esto no es menor, es una limitación, pero llegado el caso puede determinarse que para ellos dos se deje libre el régimen de discusión, por lo tanto es una limitación atenuada a lo que estamos yendo. Hay parlamentos donde los primeros ministros, fundamentalmente en los sistemas parlamentarios, no tanto presidenciales o presidenciales moderados, donde el primer ministro concurre al Parlamento, pero solo para responder 3 preguntas en un tiempo muy limitado. El caso del Parlamento israelí es muy paradigmático, pero también el irlandés y otros. El primer ministro concurre a rendir cuentas semanalmente, pero solo contesta 3 preguntas en determinado momento y conoce esas preguntas anticipadamente. Nosotros queríamos que ese fuera el régimen, no fue posible, pero tenemos que ir ya que estamos limitando el tiempo de oratoria del interpelante y del interpelado, una buena manera de no desviarse del asunto es que las partes conozcan con antelación cuáles van a ser las interrogantes que se hacen, porque eso le da racionalidad al debate, porque a mí no se me ocurre que alguien que quiere interpelar a un ministro piense las preguntas en el momento que el ministro está contestando. Y esto evita la otra cosa, que es que los ministros a veces arrancan desde el comienzo de su gestión, hacen una especie de reivindicación de todo lo bueno que han hecho,
a lo largo del periodo, lo que transforma la sesión en una cuestión bastante compleja. Pero nos hemos aproximado, y esto es realmente importante, por lo que creo que ha sido un trabajo satisfactorio, pero insisto, a cuenta de la necesidad de seguir cambiando, porque vamos a tener que llegar a un momento de madurez política en la que haya para ciertos temas un vocero por partido, ya por lema, ya no por sector, por lema, en el que se pueda sintetizar las cuestiones, hacer los debates un poco más concretos para que la presidenta no tenga esa tensión permanente de llamarnos a referirnos al tema. Ayer tuvimos ejemplo muy claro de que estábamos discutiendo el peritaje y en el medio se entreveraban otras discusiones, pero me parece que con esto hemos dado un paso que nos permite trabajar un poco mejor. Gracias, Presidenta, era cuanto teníamos para decir. Gracias, señor senador. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Mieres. Presidenta, muy breve. Nosotros no hemos participado de la comisión no integramos la comisión que trabajó la modificación del reglamento, pero queremos sumarnos con claridad en el sentido de reconocer que hay un cambio muy positivo en el reglamento, que además está muy bueno que surja de manera unánime, excepto en un punto que es realmente menor, en donde nosotros adelantamos que no encontramos razón para modificar ese número de senadores que se requieren para convocar una sesión extraordinaria, por lo cual en ese punto vamos a votar en contra de la propuesta que se presenta por mayoría. Y sobre todo destacar que me parece, ya lo han hecho otros senadores antes que yo, pero simplemente destacar que me parece muy bueno que se haya modificado el régimen referido a los llamados a sala a los ministros. Fue una propuesta que nosotros hicimos hace un año y pico, y que realmente yo creo que lo que hace es modernizar, poner en sintonía con los tiempos actuales. Antes había una cierta idea que de alguna forma estaba, digamos, rodeando la idea de la interpelación, que una interpelación cuanto más larga era mejor, pero en realidad es una vieja cuestión. Yo creo que hoy el que no pueda en una hora hacer claro cuáles son los puntos que quiere plantear para conocer de parte de un ministro al que se convoca al Parlamento, es realmente que no tiene muy claro qué es lo que quiere plantear. Entonces, una hora alcanza bien para hacer un planteo suficientemente fundamentado y abarcativo, y también evitar lo contrario, que es que la réplica sea el mundo y sus alrededores, como hemos escuchado acá a numerosos ministros que en vez de sujetarse al punto y a los temas que se preguntan, contesta, decía el senador Pintado, desde el comienzo de su gestión y nos aplica la masa de manera muchas veces difícil de soportar, y además de desnaturalizando la importancia del llamado a sala, la importancia del debate sobre la responsabilidad eventual de un ministro. Entonces, obligar también a que el compareciente, el interpelado, se sujete al punto y de ese modo hacer una cosa mucho más productiva. De todas maneras, como también se decía, está la válvula de escape de que si el Senado entiende que debe darse un debate libre, lo puede hacer, o sea que no es una propuesta cerrada. En síntesis, yo creo que estamos con un reglamento mucho más adecuado. Quiero agregar que está muy bien que se incorpore el asunto político, la cuestión política, que no estaba, pero que todos hacíamos referencia de una manera un poco oblicua, con lo cual ahora está definido y con los tiempos correspondientes. Así que, señora presidenta, estamos de acuerdo con lo que se va a plantear ahora. Gracias, señor senador. Bueno, esto es un proyecto de resolución, por tanto tiene una votación única. Vamos a desglosar los artículos que se quieran votar aparte, así que me los digan. Senador Heber. El artículo 15, el artículo 46, el artículo 109 y el artículo 137.
¿Y 7? 137. 137. Así que son 4 artículos. Entonces procederíamos a votar salvo los artículos 15, 46, 109 y 137. Se está votando. 25 y 25. 25 y 25 afirmativo. Ahora vamos a votar el artículo número 15. Se va a votar. 16 en 26. 16 en 26 afirmativo. Ahora vamos a votar el artículo 46. Se está votando. 19 en 26. 19 en 26 afirmativo. Ahora vamos a votar el artículo 109 que tiene un sustituto en la página 1. ¿Me está pidiendo la palabra, senador G? Sí, esto es lo que habíamos mencionado de sacar el tema del concepto de global, parcial, de las mayorías que generaba confusión. Ustedes lo tienen arriba de la mesa. Hay una corrección que tengo que hacerle, que es el numeral primero dice mayoría de 2/3 del total de componentes. Y en el 3 habla de mayoría de 3/5 de componentes. A mí me gustaría unificar eso, del total de componentes y del total de componentes en el cuarto. No sé si me expliqué bien. Para guardar una similitud en la terminología cuando hablamos del total de componentes y no de componentes, porque puede dar confusión. Pero si agregamos el total del total de componentes y del total de componentes en el tercero y en el cuarto, estaríamos clarificando las mayorías que son requeridas para votar, las categorías de mayorías que tiene que tener el reglamento. Bueno, en el repartido que todos tienen en su escritorio, se modificaría para que quede similar al punto 1, el 3 y el 4 agregando la palabra total. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primero vamos a votar el 109 como vino de comisión. Se está votando. 0 en 26. 0 en 26 negativo. Ahora vamos a votar el 109 en la página 1 de lo que tienen repartido, agregando esa palabrita que en los puntos 3 y 4 que había propuesto el senador Heber. Se está votando. 27 en 27. 27 en 27 afirmativo, queda aprobado el 109. Senador Garín. Vamos. Senador Garín. Senador Garín. Sí, presidenta. Queríamos, yo no sé si es ahora el momento o un poco después. Nosotros acabamos de hacer una modificación del artículo 109. Está esto. Exactamente. Y en virtud de esa modificación, queremos dejar una moción planteada para que después esto se pueda chequear por parte de la Comisión de Asuntos Administrativos y los integrantes. Va después. Tenemos la moción, creo que está repartida. Sí. La vamos a votar cuando terminemos de aprobar el reglamento. Corresponde en ese orden. Bien. Ahora iríamos al 137, que tiene también un artículo sustitutivo presentado. Entonces, en primer término, votaríamos el que vino de comisión. Se está votando. 0 en 28. 0 en 28. Y ahora pasaríamos a votar el sustituto que está en la página 2. Se está votando. 28 en 28. 28 en 28 afirmativo. Bueno, queda aprobado el nuevo reglamento del Senado que entrará a regir en este momento. Vamos ahora a votar una moción que se lea la moción que vamos a votar. Mocionamos para que se cometa a la Secretaría del Senado adecuar la terminología establecida en el artículo 109 del Reglamento del Senado sobre las mayorías reglamentarias al respecto del articulado e informar a los miembros de la Comisión de Asuntos Administrativos. Firman esta moción los señores senadores Bordaberry, Luis Alberto Heber, Garín y Charles Carrera y Pintado. Michelini tiene la palabra.
Sí, independiente que informen a la comisión por asuntos centrados o por alguna manera que se informe al Senado también. Vamos entonces a votar la moción con el agregado S que plantea el senador Miquelini de informar tanto a la comisión como a los miembros del Senado. ¿Estamos de acuerdo? Se está votando. 27 afirmativo, no habiendo otros asuntos, se levanta la sesión. Hasta dentro de un rato, los espero acá, en sala.